buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestra directora de comunicaciones, Claudia Furiati. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes, encantada de poder abordar estos temas estratégicos para la región el día de hoy, con un panel de lujo, realmente espero que lo podamos aprovechar. Gracias, Danilo, y adelante. Gracias, Claudia. También se encuentra junto a nosotros Leonard Quinde, académico asociado del instituto. Leonard, buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muy honrado por estar en este tan prestigioso panel. Gracias por acompañarnos, Leonard. Y bueno, el tema que estaremos abordando en el programa de hoy corresponde a la coyuntura geopolítica en la región, específicamente los casos de Colombia, El Salvador y Perú. Para esto tenemos entre nuestros invitados a Pedro Urruchurtu. Pedro es vicepresidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, coordinador de asuntos internacionales del partido 20 Venezuela, es politólogo en la Universidad Central de Venezuela, donde además dicta clases. Cuenta con una especialidad en la Georgetown University. Pedro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Danilo, y gracias al Instituto por la invitación. Me honra poder compartir este panel y discutir sobre estos temas tan importantes. Gracias, Pedro. También nos acompaña como invitado Carlos Chacón. Él es director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga en Colombia. Es abogado con maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Universidad del Rosario y especialista superior en integración de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con 17 años de experiencia en asuntos políticos, parlamentarios, internacionales y de seguridad y defensas nacionales, y en la dirección de organizaciones internacionales y centros de pensamiento e investigación. Carlos, muy buenos días y Carlos, gracias por acompañarnos. Danilo, Claudia, Pedro, Leonard, mil gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá hoy. Bueno, para empezar, estamos viviendo momentos de agitación a nivel regional. En los últimos días hemos visto en varios países y quisiera comentar con el caso de Colombia, que bueno, en los últimos días ha sobre todo estado muy presente en redes sociales y sabemos que sigue existiendo manifestaciones. Entonces, Carlos, quisiera que nos pudiera dar una primera aproximación de lo que ha venido ocurriendo en su país, los antecedentes que llevaron a las protestas y cuáles han sido los resultados políticos al momento de las mismas. Bueno, para entender lo que está pasando en Colombia en este momento hay que remontarnos al 2019, cuando en varios países de América Latina, y ustedes en Ecuador lo vivieron, empezaron una suerte de movimientos y de protestas en las calles que venían acompañados de actos de violencia, de vandalismo y de terrorismo. Esto en Colombia fue incitado y movilizado por sectores de izquierda liderados en su enorme mayoría por Gustavo Petro, quien desde que perdió las elecciones presidenciales con el presidente Iván Duque anunció que él se iba a encargar de estar en las calles, obviamente con una retórica democrática que no lo es, pero escondiendo, diciendo que en las calles era donde se iba a vivir la democracia en Colombia, a pesar de que ustedes saben, Colombia ha sido un país con una larga tradición democrática e institucional. Esto empezó a finales de noviembre del 2019, inicios del 2020 y la pandemia claramente se atravesó. Los encierros masivos llevaron a que pues, estos grupos, estos promotores del paro, cesaran en estas actividades. Hay que decirlo, un paro que ha tenido unos pliegos de peticiones de más de 100 puntos, que costaría más de 81 billones de pesos. Todo tipo de exigencias. Ellos dicen que ellos no van a dialogar con el gobierno, que ellos van a negociar. Es decir, lo que estamos viendo es que por las vías, de hecho, quieren imponer una agenda política y económica para el país, contraria incluso a la Constitución y a las leyes. El gobierno nacional hizo un esfuerzo el año pasado de crear mesas de diálogo con distintos sectores y representantes, buscar soluciones, pero llegó la pandemia.
Y la pandemia lo que hizo fue agravar la situación socioeconómica de Colombia, un país con más del 50% de informalidad, con más del 90% de su tejido empresarial constituido por micro y pequeñas empresas, pues claramente el encierro masivo, las medidas que se adoptaron, y eso no es únicamente del gobierno colombiano, la mayoría de gobiernos del mundo desafortunadamente privilegiaron unas medidas que se basaban en la parálisis económica y en el encierro. El gobierno colombiano, sin embargo, creó mecanismos pues, de asistencia social, de ayuda a las empresas, a través de subsidios, etcétera. Pero claramente el impacto de la pandemia fue muy grande. Colombia venía en un crecimiento económico del 3,4 para 2019 y claramente pues tuvimos una desaceleración de la economía y un efecto muy duro de la pandemia. Eso llevó a que el gobierno diseñara una reforma tributaria. Una reforma tributaria que se fundamentaba en pagar la deuda, que es bastante grande. A diciembre del 2020 el Banco de la República estimaba que esta representaba el 55% del PIB. Arranca este trámite de la reforma tributaria, una reforma que además buscaba crear una suerte de subsidios de forma permanente, como el ingreso solidario, que es casi como una renta básica. No sería universal en este caso, sino para más o menos 4 millones de colombianos, 3,3 millones en pobreza y 1,3 en pobreza extrema. Volverlo de forma permanente. Además, el gobierno lo empezó a anunciar así en medios de comunicación. El eslogan decía un subsidio que llegó para quedarse. ¿Sí? ¿Qué era lo que la izquierda venía pidiendo en las protestas del 2019? ¿Por qué les cuento esto? Es porque necesito que vean las incoherencias y cómo esto no es producto de un sentir social supuestamente un gobierno opresor, sino de unas reivindicaciones que hacían en 2019 y 2020, que el gobierno le da respuesta, un gobierno supuestamente de ultraderecha, como lo quieren vender, ¿no? Un gobierno que crea una reforma tributaria para dar subsidios, además de los que ya existen, además de familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, ¿sí? Una renta básica para los más pobres. Universidad totalmente pública, con lo que la gente suele llamar gratis, pues ustedes y yo sabemos que no es gratis, pero con recursos públicos, es decir, con matrícula a costo cero para el ciudadano, para los estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? Y una suerte de beneficios que iban orientados a las clases más pobres. Una reforma con muchos problemas, desde luego, con la cual nosotros en muchos aspectos no estábamos de acuerdo, porque tenía impuestos al patrimonio, a los dividendos, a las empresas. Claro, había que superar unos problemas estructurales que tiene el sistema tributario colombiano, una base gravable de apenas 1,3 y una base gravable que se enfoca más en las empresas que en las personas naturales. Es decir, en comparación con los países en vías de desarrollo y desarrollados, pues eso es una gran diferencia. Pero paradójicamente una reforma que apuntaba a la clase media se proponía el IVA a los estratos 4 y 5, pero de alguna forma la izquierda capitalizó esa reforma para decirle a la gente que iban a gravar a los más pobres. Eso no era cierto. Además, el gobierno colombiano creó un mecanismo de devolución de IVA a los más pobres. Les consigna, les llega a su cuenta la devolución del IVA. Salieron a las calles, salieron incluso hasta los indígenas, que una de las cosas que uno le gustaría preguntarle a ellos es de qué manera o qué artículo de la reforma los grababa, porque no existía un solo artículo, les ruego me disculpen, un solo artículo en la reforma tributaria, por ejemplo, contra los pueblos indígenas, que en Colombia tienen más de 33 millones de hectáreas, con unas condiciones totalmente distintas al resto de los colombianos, es decir, el 30% del territorio está en poder de las comunidades indígenas y afro. Y empezamos a ver movilizaciones en todo el país. Esto sirvió de excusa para movilizar nuevamente, pero detrás de esa movilización pacífica, desde luego, muchos colombianos indignados, la desinformación, etcétera, llevó a unas acciones violentas por parte de grupos de distinta naturaleza. Se tomaron las ciudades, ataques sistemáticos a la fuerza pública, a los supermercados, a los almacenes, bloqueos de las vías. Muchos de ellos, y ojo con esto que por favor les pido no tomen que esto es un tema de xenofobia ni mucho menos, pero muchos de ellos eran venezolanos, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo, y ustedes saben que desde el Instituto de Ciencia Política hemos defendido la política migratoria, el estatuto migratorio, pero desafortunadamente dentro de muchos de esos que han sido capturados y que han estado involucrados son venezolanos. Esto simplemente digo es para trazar una línea lógica de lo que quiero concluir con esto. Y lo que hemos visto es que paralizaron el país, se tomaron las principales ciudades, bloquearon las vías. Entonces, los campesinos están botando la leche.
están teniendo que matar a los pollos porque no está llegando el alimento. Es decir, estamos en unas condiciones, estamos sometidos al vandalismo liderado por unas organizaciones políticas de izquierda. Eso es lamentable, es condenable, estamos en unas condiciones de alto riesgo de seguridad alimentaria, de seguridad en las ciudades. Los tanques o los camiones con oxígeno no están pudiendo llegar a los departamentos, estamos en el tercer pico de COVID. El nivel de irresponsabilidad y de indolencia de los promotores del paro con lo que está sufriendo la gente, con el 99% de ocupación de camas en las principales ciudades del país. Es que piensen lo grave del contexto y lo grave de lo que estamos viendo. Claro, han habido, ustedes me dirán, pero bueno, pero la fuerza pública, los medios reportan que están reprimiendo. Sí, han habido excesos de la fuerza pública, la justicia ya capturó a un mayor de la policía involucrado en el asesinato de un joven, hay orden de captura contra otros 3 policías por otros hechos, etcétera. La justicia está actuando, pero claramente esto no es una protesta de unos manifestantes que iban caminando pacíficamente y la policía llegó a reprimirlos. Hemos visto una suerte de hechos violentos y una espiral de violencia en todo el país, donde desde luego desafortunadamente algunos miembros, no todos de la fuerza pública, han terminado involucrados en abusos y excesos. Pero aquí lo que hay es un ataque sistemático contra el Estado colombiano, contra los ciudadanos, que busca deslegitimar al gobierno del presidente Duque, equiparar lo que está pasando en Colombia con lo que pasa en Venezuela, óigase bien, porque eso lo están haciendo ante la comunidad internacional. Decir que es que el régimen de Duque es parecido al régimen de Maduro, lo cual ustedes saben no es cierto bajo ninguna circunstancia, no es posible, no es viable, no es real. Y una comunidad internacional absolutamente indolente, quedándose como los comunicados de prensa de ciertos activistas de derechos humanos que condenan las violaciones de unos derechos humanos y no de otros. Desafortunado, un panorama desafortunado. Qué pena que me extendí, pero es que la complejidad de la situación amerita analizarla en todas sus aristas. Es angustiante lo que están viviendo millones de colombianos, la gente tiene miedo, la gente quemaron los sistemas de transporte masivo, la gente no tiene cómo ir a trabajar. En un momento de crisis económica profundo, agudo, la gente no tiene cómo crearse una fuente de ingresos. Claro, hay barrios donde la gente ha salido porque se está muriendo de hambre, porque no se puede movilizar por los vándalos, en un alto nivel de informalidad, es decir, gente que depende de estar en la calle para vender productos, y un gobierno que pues claramente les está quedando muy difícil llegar a responderles. Pues obvio que hay agitación social, es que es apenas lógico. Gracias, Carlos. Ahora, Pedro, quisiera preguntarle, hace algunos días el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que Nicolás Maduro tenía sus manos metidas en las protestas de Colombia. Quisiera preguntarle su opinión sobre estas declaraciones, si cree coincide con el presidente Lenín Moreno, y en general también su opinión sobre lo que ha venido aconteciendo en Colombia y un poco también lo que nos comentó Carlos. Sí, bueno, nuevamente gracias por la oportunidad y bueno, compartir con Carlos siempre es un gusto, además que coincido plenamente con su análisis de lo que está ocurriendo. Yo creo que él ha dado en el clavo en no solo lo que ha sido la intención real que hay detrás de todo esto que estamos viendo en Colombia, que tampoco se puede quedar en Colombia, es decir, esto es parte de un plan y algo que ellos han entendido muy bien desde el 2019, y ahí precisamente creo que cuando Carlos lo ubica en el contexto de lo que fueron esas protestas del año 2019 es clave para entender. El presidente Lenín Moreno ciertamente lo que dice lo dice porque tiene la información, es decir, todas las agencias de inteligencia tanto de Chile como de Ecuador e incluso la propia inteligencia colombiana tienen información de primera mano en la que se ha demostrado que hay elementos venezolanos infiltrados no solo en el terreno, es decir, no solo en lo que son las manifestaciones, en la agitación, en el caos, sino también en todo lo que es el espacio de las redes sociales. Y esto es fundamental porque cuando uno revisa lo que ha venido ocurriendo, basta con ver Twitter o Facebook y uno ve el tipo de mensajes que allí se van esparciendo, muchos de ellos falsos, muchos de ellos con videos que no son reales, muchos de ellos con mentiras, pero que además se ha descubierto que todo ese tráfico de publicaciones proviene de Venezuela, de Rusia, de Turquía y de otros países, pues uno entiende que no solamente los enemigos de la democracia y la libertad operan desde el terreno generando caos, sino que además lo alientan a través de las redes sociales, porque bueno, es una manera muy efectiva de regar ese mensaje y de decir precisamente, y ahí también coincido con Carlos, de decir que lo que está ocurriendo es que hay violencia en exceso policial por parte del Estado colombiano frente a pacíficos manifestantes, cosa que
si bien es cierto, uno siempre debe reivindicar el derecho legítimo a la protesta pacífica, porque eso es parte de que lo que los ciudadanos tienen para expresar su descontento frente a determinadas medidas que puede tomar el poder, no es menos cierto que en este caso estamos muy lejos de ver este tipo de cosas pacíficas, sino que estamos viendo un patrón muy peligroso en el cual la orden es quemar literalmente todo al paso, bloquear todo al paso para generar incluso un clima de ingobernabilidad al gobierno colombiano, en este caso, que es el principal afectado, y de potenciar la justificación de que entonces la izquierda debe tomar el poder el año próximo en Colombia, porque sencillamente, bueno, el gobierno de Duque no pudo controlar una situación y además lo equiparan con un régimen criminal como el venezolano para denunciarlo por crímenes de lesa humanidad, lo cual es una locura desde todo punto de vista, pero es una narrativa, y una narrativa muy peligrosa porque vemos organizaciones de derechos humanos que se hacen eco de esas falsas denuncias, vemos organizaciones de derechos humanos que pretenden decir que incluso equiparar prácticamente lo que ha sido la destrucción de ciudades y de comercios y todo lo demás con lo que puede ser la respuesta de las propias fuerzas para poner orden en un contexto en el que si no ponen orden, bueno, Colombia va a quedar destruida a este paso, como lo estamos viendo. Y yo creo que así como hay que garantizar el derecho a la protesta, hay que garantizar el derecho a la propiedad. Y eso es fundamental, o sea, el derecho a la propiedad es tan importante y tan esencial como el propio derecho a la protesta. De manera que yo sí estoy convencido de que esto es articulado, esto no es nuevo. Naturalmente esto siempre es parte de, siempre buscan algún tipo de medida que catalogan de impopular. En este caso en Colombia ya había una, digamos, esto es una extensión de algo que se había pausado por la pandemia, pero bueno, no hay que ir muy lejos. Miren lo que pasó en Chile. En Chile al final, incluso lo trágico de esto es que desde el poder, la respuesta que se da, que suele ser primero muy firme o muy enfática en lo que significa poner orden, termina siendo una especie de respuesta de concesión frente a los cuales los violentos además se sienten absolutamente capaces de imponer una agenda que, como decía además Carlos, imagínense, más de 100 peticiones son prácticamente incumplibles, y ese es el propósito, porque en la realidad el propósito no es el pliego de peticiones, el propósito es generar caos y demostrar que el caos obviamente es una respuesta a lo que supuestamente el gobierno, en este caso colombiano, es incapaz de atender, ¿no? Y por eso es tan peligroso esto, porque yo recuerdo, por ejemplo, el propio presidente Piñera en el 2019, su primera declaración cuando empezaron a quemar el metro fue "estamos en guerra", y luego tuvo que salir a pedir perdón. O sea, llegó un momento en el que la opinión pública manipulada, por supuesto, termina por cambiar y voltear el argumento en lo que significa garantizar el orden público para decir entonces que estos son gobiernos asesinos o dictatoriales y demás, y eso es tremendamente peligroso. Yo además quiero resaltar el hecho de que hoy los colombianos, incluso los que están cometiendo estos actos vandálicos auspiciados por regímenes extranjeros y por una agenda extranjera, tienen que entender que lo están haciendo en una democracia. Es decir, hoy tienen la oportunidad de hacerlo y lo hacen como lo hacen porque hay una democracia en Colombia. Es decir, esto es parte precisamente de lo que un país democrático que hasta ha permitido que la ONU llegue a verificar lo que está pasando y todo lo demás. Eso jamás va a ocurrir en Venezuela. En Venezuela sencillamente nos matan y por eso no hay ningún tipo de comparación posible. Yo con esto voy cerrando la respuesta. Creo que no podemos subestimar el alcance que tienen, insisto, las redes y toda la manipulación desde el punto de vista cibernético. Ese es un campo dentro de lo que se denomina la guerra híbrida muy importante a la hora de comprender lo que está pasando hoy en Colombia, pero además, tomando en cuenta que esto puede llegar a ocurrir en Perú, me preocupa muchísimo el gobierno entrante en Ecuador, porque obviamente Guillermo Lasso viene con una agenda muy importante, una agenda que va a implicar enormes cambios y transformaciones desde el punto de vista del Estado ecuatoriano, y estoy seguro que los malos perdedores de la izquierda, que no se acostumbran a perder y que nunca se retiran de la política ni de la maldad, van a hacer todo lo posible para agitar Ecuador, para impedir que Guillermo Lasso pueda emplear las reformas que va a tener que implementar y que son parte, incluso el propio Lenín Moreno lo intentó, y fíjense que eso es parte de lo que genera, justamente porque es un guión, es decir, es las medidas impopulares, supuestas impopulares, porque como dice Carlos, la realidad no te permite demostrar que la gente esté realmente descontenta al 100%, porque lo hacen ver como que Colombia está en contra de la ¿no? Y no es tan así, pero hay una narrativa. Esto viene acompañado, por supuesto, de la justificación de una protesta pacífica que termina siendo vandálica, y obviamente lo que termina siendo una protesta por una medida concreta
que, insisto, catalogan de impopular, termina por pedir la cabeza del presidente. Es decir, aquí el objetivo no es, insisto, la reivindicación social, el objetivo es el poder. Y como no lo han podido conseguir por la vía democrática, pues crean todas las condiciones para intentar lograrlo por otra vía. Me preocupa mucho porque hoy, obviamente, cuando uno revisa lo que está haciendo estos grupos vandálicos, ya hoy están exigiendo la renuncia de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez, porque dicen que son incompetentes y porque son unos asesinos. Eso es muy peligroso, porque estos son mandatarios que fueron electos legítimamente, que están además haciendo todo lo posible y con todas las críticas que uno pudiera hacer desde la distancia, de no ser, por supuesto, colombiano, pero creo que Carlos explicaba muy bien incluso las concesiones que ha tenido que hacer el propio gobierno colombiano, entendiendo la realidad social de Colombia, pero aún así eso realmente no es el argumento de estos grupos. Estos grupos lo que quieren es caos y violencia, porque eso es lo que garantiza que lleguen al poder. Me cuesta mucho no comparar esto, obviamente con sus diferencias, de lo que fue en algún momento el Caracazo en Venezuela, que fue algo completamente orquestado, que fue algo completamente planificado y que le abrió las puertas posteriormente a Hugo Chávez para que llegara al poder, porque precisamente lo que buscan es generar un clima de odio y resentimiento, que es la principal semilla que se siembra en una sociedad para que venga alguien y diga bueno, que hay que cambiar las cosas y una revolución y todo lo demás. Y yo estoy seguro, y con esto cierro, que si Gustavo Petro llega al poder en Colombia, lo primero que va a buscar es cambiar la Constitución, porque ese es el argumento de rigor, el argumento que siempre utilizan para justificar sus revoluciones, que terminan siendo, por supuesto, revoluciones de sangre. Bien, gracias, Pedro. Ahora, Leonard, te quiero preguntar, como decía Pedro, a uno, si bien desde la distancia esto que está pasando en Colombia le puede parecer de alguna manera cercano por lo que ya experimentamos en octubre del 2019. Entonces, bueno, en primer lugar, tus conclusiones respecto a lo que ha venido pasando en el país vecino a la luz de lo que ya aconteció en Ecuador. Y segundo, también retomando lo que mencionaba Pedro sobre cómo este clima, digamos, regional pudiera incidir en lo que le viene a Guillermo Lasso una vez asuma la presidencia. Sí, o sea, de hecho yo veo, lo que pasa en Colombia no es latinoamericano, digamos, ¿no? E incluso yo diría ya americano, porque también vimos algo parecido en Estados Unidos. Y yo veo dos problemas básicos, digamos. El primero es que no se saben cuáles son las verdaderas soluciones a los problemas que tiene Latinoamérica, o se los identifica mal. De hecho, Carlos podrán ayudarnos más en este punto, pero yo incluso veía personajes de izquierda diciendo que era culpa de un modelo neoliberal, que estaban saliendo a las calles y que querían acabar con ese modelo y esa propuesta neoliberal de Duque. Y yo me preguntaba, o sea, ¿qué modelo neoliberal ahora es subir impuestos y dar subsidios? O sea, era una cosa ya bien rara, ¿no? Ya la palabra neoliberal definitivamente se termina siendo solamente una etiqueta que se utiliza con propósitos políticos, pero que realmente no significa nada. Al menos nosotros, que la mayoría o todos somos liberales, sabemos que el liberalismo siempre está en contra de ambas cosas, tanto de impuestos como de subsidios, o al menos los subsidios generalizados que muchas veces se plantean. Entonces, sí me pareció curioso esto, y además que siempre es, en estas manifestaciones es curioso ver a la izquierda luchando en contra de los impuestos. O sea, también es una cosa que hace cierto ruido. Por otro lado, también estoy de acuerdo con Pedro de que esto no es una batalla solamente nacional, sino que es bastante orquestada a través de diferentes países, porque también lo vivimos acá en Ecuador con las manifestaciones de octubre y también con lo de la pandemia. Hubieron muchas fake news y se hicieron muchos análisis y se daban cuenta de que también venían todo esto que decía que no, que el Ecuador estaba en caos, que el Ecuador era un país que ya no podía salir ni de la pandemia, que ya estábamos todos prácticamente muriéndonos. También venían esas fake news por parte de Venezuela y de Rusia, y esto se alimentaba. Y esto sí es bastante interesante de tomar en cuenta, porque no solamente por lo que hacen los organismos internacionales, sino también por lo que comienza a verse en las redes sociales a través de otros influencers. Ya últimamente ando incursionando en TikTok y veía muchos tiktokeros famosos de diferentes partes del mundo, incluso hasta de España, solidarizándose con los abusos que cometía el gobierno, o que digamos, sí hay ciertos abusos policiales, pero también hay que analizar la otra parte. O sea, hay que analizar cuáles son los abusos que están cometiendo los que están protestando, porque hay negocios
que han sido destruidos, hay casas que han sido destruidas, hay bienes de personas inocentes que no tienen nada que ver con el poder político, que han visto sus vidas truncadas y afectadas por estas protestas. Y ahí yo también me salen otras preguntas, ¿no? ¿Por qué nunca vemos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda? A estar intocable ahí sin ninguna mancha y supuestamente es el que iba a cobrar los impuestos y sin embargo el ataque es a los otros ciudadanos. Entonces, esta clase de cosas, obviamente la policía tiene que participar y tiene que salir a defender a los inocentes. Y esto de aquí no se suele analizar, no se suele tomar en cuenta en el discurso de que hay abusos policiales. Cuando hay abusos policiales, puede ser, pero veamos también qué está pasando del otro lado y también condenemos la violencia que ocurre al otro lado. Y esto quiero tocar este segundo problema, que es la legitimación de la violencia para conseguir victorias políticas. Eso también se está viendo bastante en todos los países latinoamericanos. Es un asunto de que ahora la política va a ser, salgamos a las calles a incendiarlo todo para conseguir victorias políticas. Y esto es muy peligroso porque comienza a establecerse este precedente para conseguir victorias políticas y hoy los usa la izquierda, pero también los podría usar la derecha. ¿Y qué vamos a terminar teniendo? Guerras civiles y vamos a regresar a un estado prácticamente ya, bueno, más fallido, de guerras civiles para establecer agendas políticas y no es para lo que debería funcionar la política. La política debería hacerse en base de diálogos, en base de consensos, en base de debates y de ahí a través de maneras pacíficas ir consiguiendo las respuestas o ir consiguiendo las políticas públicas que cada uno sugiere e ir avanzando así como sociedad. Pero no podemos comenzar a legitimar la violencia y esto también es algo que tiene que tener mucho cuidado la ciudadanía cada vez que habla de estos temas, porque hay que condenar también la violencia que viene por parte de los que protestan y de los que incluso llegan a niveles ya que se podría decir hasta terrorismo, porque por ejemplo aquí en Ecuador bloquearon los ductos de petróleo y cosas del estilo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y de ahí otro doble discurso también que suele ocurrir en esto de la legitimación de la violencia, es que cuando es la derecha, el gobierno sí es abusador, el gobierno es opresor, pero cuando es la izquierda, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela, salía Mujica diciendo, no, sencillamente no se pongan delante de los tanques. O sea, esta es la única solución, guárdense en sus casas y dejen a este gobierno dictador. Entonces, ese es otro punto. Y la otra que también es muy importante analizar en estos casos es las causas de la protesta, porque también se quiere decir, no, es que miren, los venezolanos quieren bajarse al dictador de Maduro y allá sí está bien, dicen, allá sí está bien que la gente se rebele, acá queremos luchar en contra de los impuestos y acá está mal que la gente se rebele. O sea, vamos, hay una cosa que son las funciones de los presidentes, ¿no? Un presidente no tiene por qué venir a matar de hambre a la gente, no tiene por qué venir a hacer fraudes electorales, no tiene por qué venir a cometer abusos de poder frente a la ciudadanía y la ciudadanía tiene que quedarse tranquila. Versus, una función del presidente es manejar los impuestos, tratar de trazar la política pública. Entonces, una función presidencial normal de cualquier civilización debe debatirse de maneras políticas, no violentas. Entonces, estas causas disparejas que trata también la izquierda de aparejar para que su narrativa concuerde es algo que también hay que tener muchísimo cuidado. Carlos, como mencionaba en el último segmento, próximamente, o sea, más o menos en un año, Colombia vivirá un nuevo periodo electoral presidencial. Y bueno, ¿cuál cree usted que pudieran ser las consecuencias de esto que se está experimentando al momento sobre los resultados de estas elecciones? Si a partir de lo que ha venido aconteciendo pudiera tomar fuerza la izquierda. Por ejemplo, usted ya se ha mencionado el nombre de Gustavo Petro, que conocemos que es afín a las ideas de Rafael Correa, Hugo Chávez. Entonces, ¿qué opinión tiene usted de lo que puede terminar sucediendo a partir de estas protestas? Yo empezaría, Danilo, no solo diciendo que fue afín, no hay que olvidar que Gustavo Petro fue asesor de Hugo Chávez, que Gustavo Petro ha repetido casi que a rajatabla el discurso de Hugo Chávez. Petro ha dicho que cuando llegue al poder lo primero que va a hacer es convocar una constituyente. Claro, de acuerdo a las encuestas él modera un poquito el lenguaje, eso ustedes ya lo conocen, pero es lo mismo, es el socialismo del siglo XXI en pasta. Son estas ideas colectivistas y estatistas que lo que quieren es llegar al poder y perpetuarse en él.
varias reflexiones que yo creo que lo que dijo Leonardo me permite atar a la respuesta que te quiero dar, Danilo. Es, mira, Colombia ha vivido, desafortunadamente, una historia marcada por grupos políticos que validan y legitiman la acción política violenta y la combinación de todas las formas de lucha. Eso, para bien o para mal, ha hecho que de alguna forma la izquierda no llegue al poder, la izquierda más radical, porque aquí no hay que olvidar que, por ejemplo, Ernesto Samper, gran amigo del régimen de Maduro, quien estuvo en UNASUR, quien validó las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cayó impunemente frente a eso. Pues fue un presidente de Colombia de izquierda, eso no hay que olvidarlo. Ese cuento que aquí en Colombia han gobernado 200 años la derecha, eso es mentira. Lo cierto de todo esto es que ese apoyo a las guerrillas de algunos sectores políticos ha hecho que la gente no votara hacia los sectores más radicales de izquierda porque claramente había sufrido la violencia, la barbarie, la corrupción, el terrorismo, el sometimiento, etcétera, que traen las guerrillas. Pero claramente lo que la izquierda ha logrado hacer magistralmente, hay que reconocerlo, con apoyo de una centroizquierda también muy cómplice, es que en los últimos años han cambiado totalmente la narrativa. Leonardo ponía de manifiesto una cosa muy importante y es el tema de la legitimidad. Si algo tuvo el Estado colombiano en su mejor momento al inicio del 2000 fue la legitimidad para combatir a las guerrillas, a todas, y a los paramilitares y a todos los grupos criminales. Y ustedes recordarán esa marcha multitudinaria, millones de colombianos diciendo no más FARC, donde no se partió ni un vidrio, por si acaso, ¿no? Donde no se quemó a nadie, donde los mismos manifestantes recogieron hasta la basura. Una marcha multitudinaria, pacífica, diciendo no más FARC, porque había una fuerza de voluntad de lo que uno podría decir el Estado colombiano en su conjunto de querer derrotar la violencia política y la violencia criminal y el narcotráfico y todo lo que representan las FARC, que no es solo terrorismo. Ojo con esto, que eso es muy importante entender. Es una estructura criminal con vocación política, igual que el ELN, ¿sí? Y que por eso se han aliado con Maduro y por eso hacen parte de redes criminales internacionales. No es solamente el ánimo de lucro, no es solamente un tema ideológico de corte marxista-leninista. Al final del día es tomarse el poder. Y obviamente empatar como en un rompecabezas, en un puzzle, con un Estado criminalizado como el de Venezuela y crear un anillo en toda la región. La legitimidad está en el centro de eso y la acción de la violencia hace parte de esa legitimidad. Acuérdense que ellos son marxistas, ellos siguen a Lenin. Lenin llegó al poder usando una revolución, usando esto, matando a los que estaban en contra, ¿sí? Incluso dentro de sus propias tropas, quienes denunciaban abusos, los asesinaban por estar en contra de la revolución, por las causas superiores supuestamente de la revolución. Pero Pablo Iglesias lo ha dicho y lo dijo muchas veces, Petro lo ha dicho y la izquierda, ustedes lo saben, ellos juegan con las contradicciones de la democracia. Por eso a nosotros uno dice, pero la gente, ¿cómo puede caer en esto? Sí, la gente cae en esto. A pesar de ser la generación con más acceso a información y se supone más educada, además es lo paradójico. Piden educación pública, pero no saben ni siquiera de historia. O estamos ante unas generaciones que le han creído a la izquierda esta narrativa que pone de manifiesto una serie de contradicciones y hipocresías y no las juzgan, no las critican. En su esquema mental no hay una capacidad de criticar. Oiga, esto que me están diciendo es una abierta contradicción, es una clara hipocresía. Piden más impuestos, piden más subsidios, el gobierno de Colombia presenta una reforma tributaria en esa línea, no salgamos a quemar el país. ¿Sí? El gobierno retira la reforma, sale el ministro de Hacienda, Leonardo, renuncia y el país sigue incendiado. Eso es una enorme contradicción, pero ellos juegan con esa contradicción porque saben que usar la contradicción pone en tela de juicio la legitimidad del sistema democrático y valida una cosa muy importante, el populismo, el autoritarismo, porque lo que esto quiere decir es, miren, ese sistema suyo de reglas no sirve, ¿cierto? No es válido, por lo tanto necesitamos un caudillo que sea capaz de poner orden. Nos han hecho creer que la institucionalidad republicana en sí misma, igual que el modelo económico de libre mercado, encarnan unas enormes contradicciones que afectan a todo el mundo y por eso usan el discurso del neoliberalismo, porque es un coco, es un susto. No, es que al neoliberalismo lo culpan de todo, de lo divino y de lo humano. En Colombia el mainstream de los economistas estudiados en las mejores universidades del mundo hablan del neoliberalismo como el responsable de lo que estamos viviendo. Dicen que el principal problema es la desigualdad,
Y imagínense ustedes, solo les hago esta reflexión para ir cerrando. A la par del discurso sobre lo malo o bueno que pudiera tener la reforma tributaria, decían que cómo era posible que se le pusiera IVA a los servicios públicos y no a las bebidas azucaradas, porque ese es un caballito de batalla de ponerle impuesto a las bebidas azucaradas supuestamente por un tema de salud. ¿Saben? Claro, ¿y saben en realidad de quién están yendo detrás? Pues de la organización Ardila Lule, por ejemplo, que es una de las principales organizaciones, es los dueños del canal RCN, de las gaseosas en Colombia. Imponerle más impuestos a las gaseosas, ellos lo ven como una táctica para acabar a un sector económico que ellos consideran un coco, un enemigo. ¿Sí? Y estos son economistas, estudiados, insisto, en las mejores universidades del mundo. Imagínense usted, terminan concluyendo que una reforma tributaria debe ser para ponerle más impuestos a las bebidas azucaradas, porque culpan nuevamente a los empresarios y al modelo económico. Entonces, ¿qué va a pasar, Danilo? Es que este chiste le puede salir muy caro a Gustavo Petro, porque la violencia una vez empieza es muy difícil contenerla, a pesar de que si algo nos ha enseñado Maduro y el régimen chavista y sus aliados como Irán y Rusia, es que ellos saben controlar el caos. Esto es muy importante entenderlo. Por eso lo que está pasando en la frontera con Colombia, entre Colombia y Venezuela, y lo que está pasando ahorita en Colombia no es fortuito. Porque ellos quieren decir, todo esto que está pasando, esta convulsión, este escenario de conflicto, de violencia, de casi que guerra, nosotros somos los únicos de apaciguar, porque nosotros sí tenemos vocación de negociar y nosotros sí sabemos lo que el pueblo quiere. Por lo tanto, dennos las instituciones que nosotros vamos a cambiar todo esto. Nosotros sí vamos a negociar con Maduro y sí vamos a encontrar una salida, van a decir. Y mucha gente, insisto, que no lee, que no se informa, que no sabe la historia, que no profundiza, se va a comer el cuento. Desafortunadamente, ese es un riesgo. Entonces, insisto, le puede salir mal, pero ellos están apuntando a que les salga muy bien porque ellos van a querer presentarse como los pacificadores de todo esto. Bien, Claudia. Sí, bueno, muy interesante las aproximaciones que ambos aportan y se complementan con la visión de Leonard desde Ecuador en lo político. Yo quisiera ir más al campo comercial estratégico y justamente siendo Colombia y siendo Perú ejes fundamentales de la Alianza del Pacífico, nos indiquen cómo puede afectar esto pues a esta alianza, por una parte, y luego el ingreso de Ecuador también, que está en curso, que es un eje que fortalece, pues, justamente y potencia la región en lo comercial. Sin embargo, digamos, el desbalance político y social, por supuesto, impacta, ¿no? Entonces, conocer sus impresiones sobre el caso. Gracias. Podemos ¿Quién empezar contesta? con Pedro, sí, por favor. Chévere. Pedro, y No, además bueno, desde Perú, o sea, sobre todo para ingresar un poco lo que está aconteciendo en Perú, ¿no? sí. Bueno, tu pregunta es muy interesante y yo creo que además Carlos en su análisis, en su respuesta, al final dar el clavo cuando entendemos que esto es una guerra de desgaste por parte de la izquierda. O sea, ellos están buscando desgastar al máximo todo lo que pueden narrativamente a la gente, el hastío que justifica, como decía Carlos, la llegada del pacificador. Aquí todo falló y nosotros somos los únicos capaces de resolverlo. Y bueno, como eso ocurre, pues es una guerra de desgaste y lo vemos con el tema de la fuerza pública, lo vemos con el tema del gobierno, con las presiones, con el manejo propagandístico y es parte del guión. Y una de las cosas que nosotros siempre tenemos que validar y también resaltar es que esta gente siempre dice la verdad y siempre dice lo que va a hacer. A veces la disfrazan con eufemismos, pero siempre dicen. O sea, ayer vimos cómo en el caso de Perú, que estamos viendo la disputa pues, de la segunda vuelta, el candidato Castillo, abiertamente comunista, ha repetido frases que ha repetido Hugo Chávez, ha dicho abiertamente que va a abolir la propiedad privada, ha dicho abiertamente, ellos dicen todo, es decir, la advertencia está allí, ¿no? Y yo creo que como yo decía ayer, frente al exceso de sensatez, al exceso de honestidad de Pedro Castillo, yo espero que haya exceso de sensatez por parte de los peruanos, porque la verdad es que
cuando alguien te lo dice en esos términos, incluso como decía Carlos, ellos luego se disfrazan con las encuestas, ¿no? Y te dicen, pero siempre dicen lo que quieren hacer y lo que van a hacer. Es decir, Hugo Chávez no hubo nada que no dijera de lo que iba a ocurrir en Venezuela, y hubo muchas señales. El problema es que al final, bueno, las contradicciones de la democracia se resaltan mucho más y nosotros a veces, en el caso hoy de Venezuela, seguimos tratando con elementos democráticos algo que dejó de ser político y pasó a ser criminal, y por eso es parte de nuestra situación hoy. Entonces, a mí me preocupa mucho Perú porque, bueno, sí, vamos a tener un Ecuador que va a retomar finalmente un sendero de libertad, un sendero de apertura al mundo, un sendero de democratización, un sendero de intercambio. Probablemente ya el propio presidente electo Lasso ha dicho de libre comercio, de relaciones abiertas con el mundo, pero con el riesgo inminente de que un país como Perú, que venía atravesando esa senda con todas y sus problemas internos, pero que había logrado catapultarse como un país muy interesante desde el punto de vista de el libre comercio, el intercambio comercial, y un modelo pues que le posicionó a Perú de manera muy importante en el mundo recientemente, pues vemos cómo esto podría venirse literalmente al suelo en cuestión de poco tiempo, porque bueno, obviamente el tema ideológico y las intenciones del candidato Castillo de ser él quien gane la elección, pues pone en amenaza ese modelo, y desde luego eso será una piedra de tranca para la propia Alianza del Pacífico, y eso será un grave problema, ¿no? Yo creo que al final acá, obviamente creo que si gana Keiko Fujimori se mantendrá el rumbo que tenía Perú. Eso creo que será mucho más positivo junto a un gobierno en Ecuador como el de Lasso, y creo que eso va a fortalecer a la región. Ahora bien, y por eso es tan importante, sin subestimar que frente a todo esto habrá igual un plan que buscará como de lugar generar caos, y por eso es que será tan importante que existan gobernantes con convicciones democráticas y sobre todo convicciones afines a la libertad, porque de lo contrario será muy complicado, digamos, que la región pueda tener un sendero de mayor claridad, y sin, más bien atravesar uno de tinieblas, como es lo que aspiran con Colombia, ¿no? Y ese quizás es mi principal temor, esa narcotalia que se podría generar, no solamente en términos de un paraíso para los grupos irregulares, sino además con todo el peso que esa expresión puede decir, la conformación de una gran Colombia del narcotráfico y del crimen, lo cual sería tremendamente peligroso para una región que podría ver en Perú y en Ecuador señales positivas de liberalización económica, pero con una amenaza a la seguridad en toda la región que imposibilitaría realmente un progreso de la región como un todo, ¿no? Carlos, su opinión sobre este tema. Sí, creo que Pedro lo ha ilustrado magistralmente. Indudablemente, lo que más se necesita en la región es libre comercio. Eso es clave, y ojalá tanto Keiko como el presidente Lasso lo refuercen, lo apoyen. Eh, Recuerden ustedes que nosotros tenemos mecanismos de integración que mostraron ser muy eficientes y logramos desarrollar un comercio intracomunitario muy importante. O sea, llegamos a más de 12.000 millones de dólares en el caso colombiano, de lo que llegó a significar la CAN en su mejor momento. Desafortunadamente, estos organismos y como muchos mecanismos de integración en América Latina, luego empezaron a privilegiar otros temas, ¿no? Distintos, sociales, étnicos, de género, etcétera, en lugar del libre comercio. Aquí lo más importante es aprovechar el momento. La recuperación económica tiene que venir jalonada del libre comercio, y en eso la activación de esos mecanismos de integración es fundamental. Esa es la piedra angular, y obviamente abrirse al mundo, ¿no? Claramente esto no puede volverse nuevamente un modelo cepalino de integrémonos aquí adentro, pero cerrémonos al mundo, ¿no? Todo lo contrario, más apertura al resto del mundo, Asia Pacífico, a la Unión Europea, etcétera, y un fortalecimiento de las cadenas, de los encadenamientos productivos a nivel regional. Esa es una gran, digamos, tranca contra el populismo, en la medida en que la gente goza y se beneficia del libre comercio. Pero indudablemente la región enfrenta un desafío estratégico, como lo ha dicho Pedro, y es el interés no solamente del régimen de Maduro, eso hay que entenderlo, es quienes están detrás de él, que son los que no han permitido que haya una salida de esto. Es Rusia, es Irán, es el Hezbollah, son las FARC, el ELN, los políticos de izquierda, el Foro de Sao Paulo, que desafortunadamente de tanto repetirlos a veces la gente ya se cansa de oírlos y no les presta atención, pero hay que insistirlo. La región está bajo amenaza, porque esta es una región geoestratégica para los intereses de muchos actores, de muchos, particularmente criminales, ¿sí? Y obviamente hay que reivindicar el discurso liberal,
un discurso mucho más contundente de fortalecer las instituciones del Estado democrático y el Estado de Derecho y de la democracia liberal, abrirnos al comercio, permitir más libertad económica. Nuestros países, ustedes lo saben, estamos en los índices más bajos de libertad económica, salvo Chile y Perú. Países como Colombia, Ecuador y por supuesto Venezuela, que está en los últimos lugares, enfrentan enormes desafíos en esa materia. Entonces yo creo que para cerrar este punto es los mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, los tratados de libre comercio, que hay que reivindicarlos y mostrarle a la gente que ese cojo que también se ha inventado la izquierda, decir como Castillo que va a acabar los tratados de libre comercio, y aquí la izquierda colombiana que siempre culpa de todo al libre comercio, cuando estamos en los últimos lugares de apertura económica, que hay una cuasi apertura económica, pero Colombia no es un país con una apertura. Lo del 90 con Gaviria fue un intento de apertura económica que rápidamente el capitalismo de amigotes se encargó de cerrar nuevamente. Lo que hay que mostrarle a la gente es eso, es una tarea súper difícil, pero esa es la labor de los centros de pensamiento. Decirle a la gente no le crea a los políticos, porque a ellos lo que les interesa es el statu quo, y el statu quo para tener más poder y privilegios a costa suya. Claramente hay que volver a hablar de la integración, eso es importantísimo, pero hablemos de la integración económica. No nos inventemos más cosas como hizo Chávez con su UNASUR, Chávez, Lula, Evo, Correa, con su cuento de UNASUR y otros esquemas parecidos, el ALBA, etcétera. No. Aquí es una integración que se basa en permitir la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas y de facilitar el comercio. Punto. Bien, ahora quisiera dedicarle estos últimos minutos a El Salvador. Por ejemplo, Carlos hace algunos momentos mencionaba que tenemos una generación más informada e incluso más educada que las anteriores. Y sin embargo, vemos que, por ejemplo, en redes sociales hubo, no solo en El Salvador, sino en muchos países, incluso en Ecuador, de parte de los jóvenes, como que una visión a favor del presidente Bukele, a pesar de que desde hace mucho tiempo ya se venían advirtiendo sus tintes, eh, no sé, en contra del Estado de Derecho. Como dice Pedro, esas señales se han venido advirtiendo desde mucho tiempo. Por ejemplo, cuando ingresó o hizo ingresar el ejército al Parlamento allá en El Salvador, y sin embargo ahora, bueno, todo esto desembocó en lo que ya sabemos que ocurrió el sábado 1 de mayo. Entonces mi pregunta viene, y Pedro, quisiera que me ayudes con esto, ¿por qué a pesar de estas señales y bueno, de lo que somos, como dice Carlos, una generación más informada que otras, a pesar de eso llega a ocurrir lo que aconteció en El Salvador, que a pesar de todas las señales y de todas las experiencias de otros países, el presidente termina haciendo lo que ocurrió allá? Sí, bueno, yo creo que es un fenómeno global, eso lo estamos viendo, no solo por el tema de ciertamente mucha información, pero no necesariamente buena información. Yo creo que esto se suma al hecho del hartazgo natural que hay, bueno, de las clases políticas, de sus prácticas, y esto justifica la llegada de estos sacudidores de la opinión pública y de todo, pero que al final terminan por vender como positivo algo que no está bien. Es decir, al menos nosotros como liberales entendemos que si algo tiene que ocurrir con el poder es que se limite. O sea, nosotros jamás vamos a estar a favor de la concentración del poder, nunca vamos a estar a favor de que el poder se vuelva absoluto, porque todos sabemos lo que termina ocurriendo con eso. Es decir, las consecuencias del poder concentrado son nefastas y sobre todo con tantos precedentes. Es decir, sin ánimos de meterme en la discusión interna alrededor de, bueno, si son los magistrados, si no son los magistrados, si es el fiscal o lo que sea, digamos, en cuanto al tema interno, había un precedente muy claro que a mi modo de ver fue alarmante el año pasado, en febrero del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo va con la Fuerza Armada al Parlamento, toma el control del Parlamento y los obliga a aprobar un presupuesto y unas leyes, ¿no? O sea, eso, si uno no entiende el peligro que eso reviste para cualquier democracia, pues no sé qué otra cosa lo será. Y ahora, cuando se aprovecha precisamente la mayoría legislativa para justificando, que eso es una, digamos, mi mayor crítica, además del hecho de la concentración del poder, es que siempre se apela a lo constitucional, a lo legítimo, a lo legal, sobre todo, y al hecho de la mayoría, ¿no? Entonces, no, porque la Constitución dice que se puede hacer y porque la mayoría de la gente lo quiere. Bueno, en la historia de la humanidad, todos sabemos que las atrocidades que se han cometido en nombre de la mayoría, además han sido legales y no por eso han sido buenas. Entonces,
creo que al final de cuentas esto demuestra que el populismo ciertamente no tiene ideología, ciertamente las prácticas autoritarias, que además yo lo he llamado una especie de autoritarismo millennial, porque es este autoritarismo que se disfraza entre, ¿sabes?, la selfie y la gorrita volteada, y entonces el agradar a los jóvenes, porque bueno, obviamente ahí hay un nicho muy grande de apoyo y de contacto a través de las redes sociales. Que existan todas esas cosas no significa que por eso no se pueda ser autoritario. Y hay prácticas muy preocupantes. En la comunidad internacional creo que ha dado una respuesta importante. La respuesta del presidente de El Salvador ha sido igual de contundente, pero hacia lo negativo. Es decir, como, miren, estoy poniendo orden en mi casa, no se metan. Eh, Olvidándose de que, bueno, hay compromisos y hay una serie de cosas que la vida de la comunidad internacional, ¿no? Digamos, de algún modo obliga. Entonces, es muy peligroso. Yo creo que hay señales, tú bien lo decías, Danilo, hay señales, hay alertas tempranas, algunas ya no tan tempranas, y a veces uno al final termina siendo como el gran, el que va alertando, mira, puede pasar esto, nosotros vivimos esto, y no por un afán de comparar necesariamente, porque no es igual, jamás y nunca será igual un contexto al otro, pero sí hay similitudes en la forma, por ejemplo, cómo se politiza la justicia y cómo se judicializa la política. Y ese es el primer paso para tomar el control absoluto, perseguir a todo lo que piense distinto a ti y para perpetuarte en el poder, y eso es tremendamente peligroso. Imagínate un gobierno que controla el ejecutivo, que controla el judicial, que controla el legislativo, que controla además todo el acceso a los espacios que la ciudadanía podría tener para defender sus derechos frente al Estado, y que además utiliza un Estado gigante para, por vía del clientelismo y por vía del control social, mantener a la gente en vilo. Pues creo que no puede resultar en nada bueno, y no es porque yo venga del futuro, es porque, bueno, la historia sí lo demuestra, ¿no? Efectivamente. Leonard, tenemos un par de minutos. Quisiera también saber tu opinión sobre este tema, sobre lo que ha acontecido en El Salvador. Sí, también me gustaría empezar un poco con lo de la Alianza del Pacífico, porque sí me preocupa, Dios no quiera, pero imagínense un Castillo, Petro, AMLO, o el candidato del Partido Comunista en Chile, todos metidos en la Alianza del Pacífico, definitivamente la harían implosionar, ¿no? Ya solamente quedaría Lazo tratando de sostenerla. Yo creo que Perú también es un gran ejemplo de cómo las instituciones son importantes, ¿no? Perú tuvo 3 presidentes en una semana y prácticamente el país siguió avanzando. Yo creo que ese es el riesgo más grande de Castillo, porque Castillo viene a hacer lo que todo revolucionario hace, y es a destruir todo y a volver a refundar el país. Y es un país que tiene sus problemas, que tiene cosas que mejorar, pero que sin duda le ha estado yendo bastante bien, o sea, comparado con sus vecinos, ¿no? Incluso Ecuador. Entonces, yo sí creo que es algo que hay que tomar en cuenta y que los peruanos tienen que tomar mucho en cuenta, porque digamos, Keiko tampoco es una de mis candidatas favoritas, ni la que yo hubiera ni siquiera votado si hubiera sido peruano, pero hay que tener cuidado con eso. De ahí El Salvador definitivamente llegó Bukele a destruir las instituciones y a tener este toque autoritario, que hay que tener mucho cuidado. La ciudadanía tiene la oportunidad todavía de darle marcha atrás a este asunto y de estar muy vigilantes con lo que está pasando. Y de ahí en Ecuador, Lazo tiene un gran reto, ¿no? Primero yo diría que tiene que ser rápido, conciso, certero en Ecuador, porque ya hemos visto que si el gobierno se demora mucho en tener resultados positivos, pues la izquierda puede comenzar a articularse y sería muy peligroso para su gobernabilidad. Así que tiene que tratar de hacer los mayores cambios en muy poco tiempo y tratar de abrir la mayor cantidad de mesas de diálogo para que todas sus propuestas también puedan tener el respaldo de la ciudadanía, y de esa manera también dejar sin piso a la izquierda de que solamente son medidas neoliberales, sino que son medidas tomadas en consenso con el país. Entonces yo creo que eso sería lo importante también de hablar del caso de Ecuador. Bien, gracias Leonard. Ha llegado el momento de cerrar con nuestro programa. Estamos en el tiempo. Quiero agradecerles en el nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a Carlos, Pedro y Leonard por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un gusto tenerlos junto a nosotros. También agradecerle a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.